días tengan todos ustedes. Un saludo para nuestra iglesia Comunidad Vida, Iglesia El Oasis. Los saluda su servidor, su hermano en Cristo, Antonio Santamaría, y mi esposa Daniela Santamaría. Y es un gusto una vez más estar con ustedes por medio de estos medios. Gracias a Dios porque nos concede estar una vez más aquí, servir para su obra y contribuir para ella. Y recordando las palabras del Salmo 133, cuando dice: mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Así que damos gracias al Señor que nos permite estar unidos aquí en su casa para el servicio de ustedes. Y también este salmo nos invita a exaltar a nuestro Dios, a ver cuán grande y cuán benevolente es con nosotros. Y asimismo con este canto pasamos a continuación. Su nombre es exaltado. El siguiente canto, después de haber exaltado, nos invita a contemplar a nuestro Dios, que Él está en su trono, y nos invita a venir y adorarle. Contemplemos al Rey, porque no hay ninguno como Él. Contempla. A contemplar a Dios. Ahora los invitamos a que contemplen su palabra a través del mensaje de nuestro pastor Miguel Ángel Jordán. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. De esta manera David nos llama a recordar la importancia que es mantener esa comunión fraternal, de estar juntos y en armonía. Hemos pasado mucho tiempo ya desde que tuvimos nuestras reuniones presenciales, pero ahora ha llegado el tiempo de volver a la casa de Dios. Y ese es el título de nuestra nueva miniserie de mensajes: de vuelta, de camino a la casa del Señor. Vamos a estar explorando el gran Jalel. Los salmos del 120 hasta el 136 lo componen. Esas canciones se les llaman cánticos de ascenso gradual. Y se tratan de canciones que utilizaba el pueblo de Israel cuando viajaban hacia Jerusalén, a la casa de Dios, a adorar, pero no solo de forma individual, sino colectivamente, todos como un cuerpo, como un pueblo, como el pueblo de Dios. Ahí analizaremos nosotros el Salmo 120, el 122 y también el Salmo 133. Y aprenderemos esos tres estados emocionales, esas tres experiencias. La primera, en el Salmo 120, veremos cómo se siente el no estar y tampoco poder ir de camino a la casa del Señor. En el Salmo 122, nosotros analizaremos lo que se siente estar de camino a estar en la casa del Señor. Y por último, veremos cómo el camino llegó a su destino y estamos en la casa del Señor con el pueblo del Señor.
Así que te animo para que puedas escuchar estos mensajes teniendo en mente ese peregrinaje espiritual, de estar muy lejos, a llegar y estar juntos en armonía. Acompáñame a ver este viaje de camino a la casa del Señor. Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien en esta mañana y quisiera que vayamos juntos a la palabra de Dios, como ya nuestro hermano Tony hizo esa lectura, al Salmo 133. Y nos encontramos en esta serie de mensajes que hemos titulado De Camino a la Casa del Señor, y estamos explorando estas 3 experiencias generales o principales que los peregrinos pues pasaban, vivían, y estamos intentando recrearlas a nuestra manera, tratando de ver cómo, estamos haciendo un viaje, ¿verdad? Regresando a la casa del Señor. Y hoy vamos a estar en el Salmo 133. El título para el mensaje del día de hoy es Bueno y Agradable. Y lo que veremos aquí es cómo se siente cuando estamos en la casa del Señor. Ahora, en nuestro viaje de camino a la casa del Señor hemos experimentado junto con el peregrino la angustia. ¿Cómo se siente cuando no estamos ni vamos de camino a la casa del Señor? O en palabras del Salmo 120, lo que se siente estar en Mesec y Cedar. También hemos experimentado la alegría. ¿Cómo se siente cuando vamos de camino a la casa del Señor? Lo que se siente según el Salmo 122. En ese pasaje veíamos una expresión que era estar dentro de las puertas de Jerusalén. Y en este el último mensaje de nuestra serie experimentaremos lo bueno y agradable. ¿Cómo se siente cuando estamos en la casa del Señor, en cada uno o con cada uno de los hermanos, como veremos a continuación? Ahora, en cada uno de los títulos de nuestra serie, más bien de los subtítulos en estos 3 mensajes de nuestra serie, he enfatizado una frase y lo he hecho a propósito. Es la frase ¿cómo se siente? Y esto aparece en cada una de las diferentes etapas de camino a la casa del Señor. Ahora, esto lo hice sabiendo que podría prestarse a malinterpretaciones, las cuales quisiera aclarar a continuación. Esta frase es muy importante, ¿cómo se siente? Y yo creo que tal vez, si eres un poquito quisquilloso o quisquillosa, estuviste pensando cómo se siente, ¿por qué enfocarse en las emociones, en los sentimientos? Bueno, por algo muy, muy importante. Hay un libro que el pastor Juan Sánchez escribió y se titula 7 amenazas que enfrenta toda iglesia. 7 amenazas que enfrenta toda iglesia local. Ahora, una de esas amenazas, dice él, es la amenaza de una buena reputación. Él dice así: ¿qué quieres que digan los visitantes sobre tu iglesia? Como pastor, es una pregunta que me planteo. Estoy seguro de que los miembros de la iglesia también comparten la preocupación por el nombre o la reputación de su iglesia en la comunidad. Cuando saludo a los visitantes en mi iglesia, dice el pastor Juan Sánchez, me gusta hacerles algunas preguntas. ¿Nos han visitado antes? ¿Cómo supieron de nosotros? ¿Qué les fue de bendición en nuestro servicio el día de hoy? Ahora, ninguna de estas preguntas, dice el pastor Sánchez, son malas. De hecho, todo lo contrario, son buenas. El problema es que a veces esas preguntas llegan a ser lo más importante. Como una persona ve nuestro servicio, sea creyente o no creyente, sea invitado o una persona que ya tenga tiempo en nuestra congregación. Él dice, la verdadera pregunta es, ¿cómo valora Jesús tu iglesia? Esa es la pregunta más importante y más definitiva. ¿Cómo valora Jesús tu iglesia? Y ahora bien, el Salmo 133 pareciera contradecir lo escrito por el pastor Juan Sánchez,
Pues en sus palabras iniciales dice enfáticamente, y creo que lo tienes delante de ti el texto: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y con eso David pareciera darle demasiada importancia a la pregunta: ¿qué quieres que digan los visitantes sobre tu iglesia? Es decir, la valoración que las personas pueden hacer de tu reunión, de tu servicio dominical. Y de esta manera pareciera indicar que la pregunta ¿cómo valora Jesús tu iglesia? No tiene tanta importancia. Pero debemos de preguntarnos, ¿es esto así? ¿Acaso David se preocupa mucho por la opinión de las personas y no del Señor? ¿Será esto lo que nos enseña el Salmo 133? Bueno, vamos a averiguarlo juntos y lo vamos a hacer a través de 3 encabezados principales. Todos van a empezar con la letra D, una manera de familiarizarnos con ellos, de también irlos entendiendo y de alguna forma también memorizarlos. Vamos a ver la declaración, la definición y la descripción. La declaración, la definición y la descripción. Vamos a comenzar con la declaración. Eso lo veremos en el verso 1, en la primera parte del verso 1 del Salmo 133. Ahora, antes de definir o describir cómo se siente cuando estamos en la casa del Señor, David simplemente declara lo bueno y agradable que es. Al hacerlo, su intención, por supuesto, es la de llamar la atención de cualquiera que escuche su cántico de ascenso. Sabemos que esto es así no solo por la posición que ocupa esta frase en su canción, sino también por la primera palabra con la que comienza. Si tienes tu Biblia delante de ti, el Salmo 133, verso 1, comienza con una palabra y dice: miren. Literalmente, miren bien, nos dice David. Pero esta frase, esta palabra no debe interpretarse como una orden, ya que miren ni siquiera es un verbo en el idioma hebreo. Por lo tanto, tampoco es una referencia a que miren físicamente. Por supuesto que para este momento del viaje ya estamos en la casa del Señor, es decir, ya estamos con los hermanos juntos en armonía. Y es obvio que los estamos viendo. Pero David no está diciendo miren a los hermanos juntos en armonía para que puedan observar por ustedes mismos cuán bueno y cuán agradable es. Más bien, esta palabra en hebreo, giné, era utilizada para señalar, para llamar la atención hacia algo que era cierto y seguro. Es por eso que otra manera de traducirla en nuestras Biblias es una frase más conocida para nosotros y es la frase aquí. Cuando en hebreo aparece esta palabra giné, cuando en nuestra Biblia aparece la palabra giné, y ya sea su traducción miren o aquí, el objetivo, la intención del autor es que nosotros veamos, escuchemos, pongamos atención a algo que es cierto, que es verdadero. Y para darte un ejemplo de cómo se utiliza esta palabra y de lo enfática que es, me gustaría que me acompañaras a Génesis, capítulo 12, versículos del 11 al 14. Ahí vemos un ejemplo muy claro de lo que esta palabra señalaba o apuntaba. La historia en Génesis 12, del 11 al 14, dice así: Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, giné, es la palabra que aparece aquí. Sé que eres una mujer de hermoso parecer. Abraham le está diciendo, te voy a decir algo que tú conoces, algo que yo conozco y que todas las personas que te pueden ver, que te logran admirar, saben. Y es que tú eres una mujer hermosa, una mujer de hermoso parecer. Verso 12. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Verso 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Abraham no había mentido, no había dicho las primeras palabras simplemente para quedar bien con su mujer, había declarado algo que era cierto, algo que era seguro. Dice que era muy hermosa.
Verso 15, la vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y leamos el verso 16, dice, y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Eso es lo que nosotros vemos en esta historia delante de nosotros. Abraham estaba seguro de que Sarai era ciertamente, con toda seguridad, una mujer muy hermosa. Y nosotros sabemos que eso era verdad por lo que siguió a continuación. Sucedió las cosas tal y como Abraham dijo que iban a suceder a causa de la belleza de su mujer. Y con la misma seguridad y certeza, David habló en el Salmo 133 y él tenía la convicción acerca de lo bueno y agradable que los hermanos habiten juntos en armonía. El adjetivo bueno es muy amplio, ya que denota lo bueno en todo el sentido de la palabra. Esta es la apreciación objetiva de la unión fraterna. Por su parte, la palabra agradable se usa para referirse a las cosas dulces en general. De hecho, esta palabra agradable se traduce dulce cuando se refiere al dulce salmista de Israel, a David. Y su sentido más básico es que algo o alguien es digno de agrado, inclusive hasta de ser amado. Eso es una parte importante en nuestra historia, porque esta es la apreciación subjetiva o personal. Y sumado a todo esto, la doble e individual exclamación, como dice nuestro texto, cuán bueno, cuán agradable. Esa expresión cuán nos deja vislumbrar que lo bueno y lo agradable es algo incalculable, es algo incalculable. Aquí tenemos dos observaciones, una objetiva, es decir, tal y como son las cosas, pero también una subjetiva, tal y como nosotros la entendemos, tal y como nosotros la experimentamos. Y ambas, dice David aquí, ciertamente, seguramente son buenas, son correctas. Y el hecho de que ambas apreciaciones se nos presenten aquí juntas y de forma positiva es muy significativo, ya que creo que ninguno de nosotros se negaría a reconocer que el hecho de que los hermanos habiten juntos en armonía es algo objetivamente bueno. Ninguno de nosotros, como seguidores de Jesús, como cristianos, diríamos que la comunión es algo malo, el concepto, la acción en sí misma. Nadie diría eso. Sin embargo, al mismo tiempo creo que si somos honestos todos nosotros, para todos en algún momento no ha sido del todo agradable, ¿verdad? Hay ocasiones cuando un servicio, una reunión, un evento como iglesia no nos parece algo tan agradable, a pesar de que sabemos que es algo bueno. Esto es algo muy común. Y por eso quisiera compartirte un poco lo que leí en un artículo titulado "Las reuniones imperfectas hacen los domingos más hermosos". Eso es lo que dijo el pastor Matt Merker. Él dijo lo siguiente: ¿por qué las reuniones de la iglesia son a menudo tan torpes? ¿Por qué las reuniones de la iglesia son a menudo tan torpes? Y yo creo que todos hemos experimentado una de esas reuniones en las que casi todo sale mal. Los músicos no tocan bien, la persona que va a hacer la lectura bíblica está leyendo y se traba con los nombres, con las ubicaciones, pierde el rumbo. Pasa muy seguido. Una persona cuando está cantando es esa persona que canta con todo su corazón, pero que alarga una nota, o que canta tan fuerte que no nos permite escuchar otras voces, o no está tan afinado, etc. Hay tantos detalles en una reunión que pueden convertirla en algo torpe o en algo imperfecto. Pero el pastor Merker dice lo siguiente: quizás el problema real no sea la torpeza de los demás, sino nuestras expectativas de la adoración corporativa. Probablemente el problema más grande somos tú y yo, porque esperamos una superproducción de Hollywood. Estamos acostumbrados tantos con Netflix, con las redes sociales, con Instagram, a todo salga perfecto, a que todo salga muy bien, a que todo salga superproducido, que no haya errores, que nadie se equivoque, que nadie se trabe, que todo sea absolutamente perfecto. Pero la realidad es que en la iglesia las cosas no son así.
Y siendo honestos, no es porque nosotros queramos que sean así, sino simple y sencillamente por el factor humano. Debido a ti y a mí, las cosas no siempre salen bien. Eso es lo más importante. El pastor Merker dice: necesitamos aprender a amar a quienes cometen errores y valorarlos porque están en Cristo, no debido a lo bien que actúan. Debemos de valorarnos porque somos hermanos. Eso es lo más importante para nosotros. Debemos de venir con una predisposición y eso es lo que veremos a continuación. David comienza el Salmo 133 declarando: quiero señalar un hecho que es completamente cierto. Estar en la casa del Señor es algo incalculablemente bueno en todo el sentido de la palabra. No solo de manera objetiva, sino también que tú también lo puedes comprobar por experiencia propia. Que los hermanos habiten juntos en armonía es algo agradable. La pregunta a responder ahora es: ¿qué clase de reunión tiene las características de ser tanto buena como agradable? La respuesta a esta interrogante la encontramos en la definición que los hermanos habiten juntos en armonía. En cómo tú y yo definimos esta frase. Más bien, cómo David la definió y cómo el Espíritu Santo la definió a través de David. Es lo que nos va a ayudar a entender qué clase de reunión produce ambas cosas, que sea buena realmente y que sea agradable para todos nosotros. Ya hemos visto la declaración. Miren, dice David, cuán bueno y cuán agradable es. Ahora veamos la definición. Y creo que una de las principales razones por las que nos parece tan ajena y extraña la combinación de bueno y agradable en el contexto de la unidad fraternal es porque hemos redefinido lo que ésta debería de ser. Esta redefinición no se debe a la ignorancia de la fraseología o terminología bíblica acerca del tema, sino a nuestra interpretación de dicha fraseología o terminología. Y es que la mayor dificultad de la hermenéutica, o la mayor dificultad que la hermenéutica tiene que enfrentar, es la amartiología. Es decir, cuando la palabra de Dios se encuentra con nuestro pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, es lo más difícil. No es el idioma, no es la historia, no es la cultura, no es la geografía. Lo más difícil a la hora de entender la palabra de Dios es la barrera de nuestro pecado. Y en este caso, nuestro pecado de conveniencia, de comodidad. Nuestro pecado puede conducirnos a interpretar y como resultado a redefinir una frase tan clara como la que pone David, que los hermanos habiten juntos en armonía. Y nos hace reinterpretarla, nuestro pecado, de una forma tan simple, superficial y débilmente como asistencia. Es decir, cuando leemos esa frase, nuestro pecado nos inclina a pensar que David solamente está hablando acerca de asistencia, que la comunión, que la unidad fraternal se trata simplemente de asistir en un lugar, de hacer acto de presencia. Y esta es probablemente la definición oficial, aunque no verbal, de lo que significa estar en la casa del Señor en nuestro mundo cristiano en la actualidad. Normalmente la gente piensa o pensamos que asistir es lo mismo, es un sinónimo, es la definición de lo que es comunión, de participar en unidad. En palabras más fuertes, diría Joshua Harris, es coquetear con la iglesia. Coquetear con la iglesia. ¿Quieres saber cómo luce una persona que está coqueteando con la iglesia? ¿Quieres saber si tu definición de la frase que los hermanos habiten juntos en armonía es simple, superficial y débilmente asistencia? Primero, fíjate en lo siguiente. Nuestra actitud hacia la iglesia suele estar centrada en nosotros mismos. La pregunta que resolvemos cuando vamos a una iglesia o cuando se nos invita a una iglesia es: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué pueden hacer ellos por mí? ¿Qué me ofrecen? Como si fuera un mercado o algún otro lugar que vende sus servicios. Una segunda forma
en la que nosotros nos podemos dar cuenta si estamos coqueteando con la iglesia, si no tenemos una relación formal, una relación fuerte con nuestra iglesia, es la independencia. Es la independencia. Y el pastor Joshua Harris dice lo siguiente: vamos a la iglesia porque es lo que se espera del cristiano, pero nos cuidamos de involucrarnos demasiado, en especial con la gente. No le prestamos mucha atención al propósito más amplio de Dios para nosotros como parte vital de una familia en una iglesia específica. Así que todo lo hacemos de forma mecánica sin involucrarnos. Y una tercera y última característica de una persona que cree que la asistencia es lo mismo que comunión, que una persona coquetea con la iglesia, no se relaciona fuertemente con ella, es la crítica. La crítica. Como resultado, somos inconstantes y nos involucramos muy poco. Y de hecho lo hacemos a largo plazo. Así que una persona, como vimos al principio, que se centra en sí misma, una persona que es independiente de su iglesia, una persona que es crítica, es una persona que está coqueteando con la iglesia. ¿Y así? Es como lucen los hermanos que definen estar en la casa del Señor, simple, superficial y débilmente, como asistir o la asistencia. Y es que siendo honestos, solo nuestro pecado puede llevarnos a interpretar tal cosa de un pensamiento tan claramente opuesto. Es obvio que la frase que los hermanos estén o habiten juntos en armonía demanda o implica asistencia. Si no asistimos a la iglesia, si no vamos, por supuesto que no vamos a hacer lo que dice esta declaración. Pero es absurdo concluir que eso es todo lo que comunica. O pero aún que ese es su principal enfoque. El verbo hebreo que aparece aquí, habiten, pero sobre todo su adverbio, es decir, esta frase, esta palabra que lo modifica, juntos en armonía, no nos permiten definir la unidad fraternal de esta manera tan simplista. La traducción del verbo habiten transmite con claridad su significado. Solo quisiera resaltar que se trata de permanecer con un propósito, por una razón. Eso es importante, es permanecer, es estar con un propósito, con una razón. Todas las veces que se utiliza esta palabra, esta frase, habiten, en la Biblia, en esta misma forma verbal, nosotros vemos que es permanecer con un propósito, con una razón. Y en este caso el propósito es muy claro. David dice estar juntos en armonía. Unidamente, literalmente lo que dice aquí. La palabra yahad es un adverbio muy enfático y fuerte. Significa todos a la misma vez, todos juntos. Y en sus orígenes esta palabra se encuentra muy íntimamente relacionada con el concepto de igualdad. Y de ahí es de donde proviene su énfasis sobre la unidad. La unidad de la que está hablando David aquí en nuestro pasaje tiene que ver con la que todos nosotros tenemos algo en lo que somos iguales. Hay un terreno común y es el terreno de igualdad. En nuestro pasaje, en particular, el terreno de igualdad es que todos somos hermanos. Hermanos. Y aquí la palabra hermanos tiene que ver con que todos somos miembros del pueblo de Dios. No es simplemente una referencia nacional o patriótica, sino que en este caso se refiere a que todos somos miembros del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, moviéndonos a esta parte de la Biblia, esta palabra hermanos es una de las designaciones más comunes empleadas como expresión de parentesco espiritual. Es una de las formas más comunes en las que los cristianos se identificaban en el Nuevo Testamento. Y es algo muy importante que nosotros vemos ahí. Ahora, en su primera aplicación de la doctrina de la adopción, porque de ahí viene esta palabra hermanos, de la doctrina de la adopción, Thomas Watson nos dice, considera lo maravilloso del amor de Dios al adoptarnos. ¿Por qué? Porque este quedará más patente si consideramos el hecho de que Dios nos adoptara cuando ya tenía un hijo propio. Los hombres adoptan porque quieren hijos y desean tener uno que lleve su nombre. Pero el que Dios nos adoptara cuando ya tenía un hijo
El Señor Jesús es una maravilla de amor. Nosotros necesitábamos un padre, dice Thomas Watson, pero Dios no necesitaba hijos. Nosotros necesitábamos un padre celestial, pero Él no necesitaba más hijos. Así que Dios no lo hizo por necesidad, lo hizo por amor. Ahora, esta es la primera aplicación que Él da. Pero en su segunda aplicación, Watson nos dice, comprueba si has sido adoptado. Lo primero es considera que has sido adoptado. Y lo segundo es comprueba si has sido adoptado. Y para Thomas Watson hay 4 señales, 4 indicadores de que una persona es un hijo de Dios. Él dice, la obediencia, que nos deleitamos en la presencia de nuestro Padre, la guía del Espíritu de Dios y por último, un amor hacia todos los hijos de Dios. Un amor hacia todos los hijos de Dios. Las 3 primeras de alguna forma parecen más sencillas. La cuarta, algunos dirían, es incluso insignificante. Pero el apóstol Juan no lo veía así. En 1 de Juan capítulo 4, versos 20 al 21 leemos, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es algo crucial aquí. Una vez más, la razón por la que se promueve la comunión es por esta hermandad. Y en el Nuevo Testamento lo pone como una señal de salvación. Porque la adopción es otra forma de saber si somos salvos. No es un beneficio extra o aparte, es parte del paquete de la redención. No solo somos elegidos, no solo somos regenerados o justificados, también somos adoptados. Para David, que los hermanos habiten juntos en armonía, era mucho más que simplemente asistir a la casa del Señor. La unidad fraternal a la que él y realmente toda la Biblia apuntan, hacen referencia, es a permanecer con el propósito de estar unidamente. Es involucrarnos todos a la vez sin excepción alguna. Tal unidad proviene de y es promovida por el hecho de que todos somos hermanos. Como vimos, la definición de la comunión fraternal es sencilla. Sin embargo, con el fin de asegurarse que el mensaje sea claro e inolvidable, David agrega 2 ilustraciones que describen cabalmente la definición que nos acaba de entregar. Ya hemos visto la declaración, acabamos de ver la definición, por último veamos la descripción, en los versos del 2 al 3 del Salmo 133. En lo que resta de su canción, David nos presenta, por así decirlo, 2 GIF. ¿Qué son 2 GIF o un GIF? Bueno, son 2 secuencias de imágenes consecutivas que se repiten formando una animación sin sonido, una imagen en movimiento. Un GIF es una secuencia de imágenes sin sonido que se repiten una y otra vez. David no tiene un video o 2 videos para mostrarnos aquí, pero tiene esto que nosotros llamamos en la actualidad un GIF. Esta serie de imágenes consecutivas que se repiten una y otra vez. Y aunque son pocas imágenes, y aunque es breve el tiempo lo que nos muestra de imagen en general, de movimiento, nosotros aprendemos bastante aquí. El punto clave de comparación de ambas imágenes es una frase que aparece aquí, es desciende sobre. La primera de estas imágenes es histórica, y aunque la audiencia a la que originalmente le llegó esta composición no estuvo ahí, sabe qué ocurrió. El Salmo 2 dice, es como el óleo precioso. Y esta palabra precioso es la misma palabra que aparece que es bueno. Este óleo bueno, precioso, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. El enfoque aquí, muy importante, es el óleo precioso, es el aceite en esta ocasión.
Y si tú vas a Éxodo capítulo 30, versos del 22 al 33, encontrarás tanto la receta como las restricciones de este óleo precioso. Y lo que aprendemos ahí es que, en particular esto, pero todo lo que Dios ordenó, pero en particular este óleo, este aceite precioso, no se dejaba al ingenio o al criterio humano. Los ingredientes para la elaboración del aceite se especificaron con todo cuidado. Cualquier cosa diferente sería absolutamente inaceptable y conllevaba la pena de muerte. El Señor dice así: si una persona lo hace mal, esa persona será cortado del pueblo, es decir, morirá. Y también si una persona usa este aceite o replica este aceite y lo utiliza de otra forma que no sea para el tabernáculo, para ungir a los servidores de Dios, a los sacerdotes, esa persona también morirá. De entre tantas especias que tenía este aceite en particular, por supuesto, la base era ese aceite de oliva. Una de las especias que más me llamó la atención, y es porque yo creo que estoy tan familiarizado con ella, es la canela. Es la canela. La canela huele bastante fuerte y es un olor rico, es dulce, es agradable, es algo que llama la atención. Independientemente si te guste o no, olerla es algo llamativo, algo distintivo. Pero déjame decirte lo siguiente: el aroma exclusivo es tan solo una de las características de la imagen que David utiliza para describirnos a qué se parece la comunión fraternal. Como dijimos anteriormente, la frase dominante en ambas comparaciones es la frase desciende sobre. Lo interesante en esta imagen por completo es que vemos algo muy en particular aquí. El aceite era vaciado sobre la cabeza. En este caso se nos habla de Aarón, de este personaje, el primer sumo sacerdote, el ejemplo para todos los demás. El aceite especial era vaciado sobre su cabeza. Pero lo que le interesa a David en este caso no era en sí mismo o solo la imagen del ungimiento, sino también toda la imagen para las personas que lo estaban viendo. Dice, el cual desciende, ¿verdad?, de la cabeza por la barba de Aarón. Dice, hasta alcanzar el borde de sus vestiduras. El punto aquí es que también el amor fraternal que desciende de la cabeza, fluye y corre libremente, ungiendo y perfumando todo cuanto toca y encuentra a su paso. Esta parte fue fascinante para mí cuando estaba haciendo este estudio, porque David no se enfoca en las demás cosas de esa ceremonia, de aquel evento histórico. Él se enfoca en el aceite, cómo desciende. Es cierto, comienza en un lugar, pero se esparce por todo el cuerpo y llega hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, nada de Aarón se quedó sin ese aceite. Y es lo mismo con la comunión fraternal. Como esa fragancia que es única, esa fragancia que es especial, y eso invade todo, absolutamente todo. La segunda imagen que nosotros encontramos aquí, personalmente creo que no es histórica, sino que es hipotética, ya que si mantenemos estrictamente la frase dominante de ambas comparaciones, desciende sobre, entender la declaración es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Simplemente como que el hielo en el monte Hermón se derrite y surte de agua, llena de agua el río Jordán, y de esa forma el agua llega hasta el monte Sión. Pienso que no es lo más apropiado. Ahora, si una persona quiere creer esto, por supuesto que no está cayendo en una herejía o en alguna cuestión de ese tipo. Pero creo personalmente que aquí la imagen es algo maravilloso. David está haciendo una referencia que nunca había ocurrido. Era una cuestión hipotética. Aquel monte de que él habla, el monte Hermón, era el más alto en Israel. Era un monte altísimo. Y se congelaba, se llenaba de este rocío, de esta nieve. Y era algo muy particular porque era bastante fresco. Lo que está diciendo aquí David es lo siguiente.
¿Qué es la comunión? ¿Cómo es la unión fraternal? Bueno, no solo es la imagen del aceite fragante, sino también de esta frescura, Es Dios haciendo un milagro. ¿Por qué decirlo así? Jerusalén era alto, pero no era tan alto como el Hermón. Y nunca ocurriría eso del rocío en Jerusalén. Pero para David, la intervención divina era tan importante que él dice, cuando los hermanos están juntos y en armonía, no solo es algo fragante, es algo que trae frescura a las vidas. Es algo que de alguna forma refuerza, da fortaleza, anima, motiva. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos simplemente llegado a la reunión de la iglesia y tenemos cierto espíritu, cierto ánimo, y el hecho de relacionarnos, de involucrarnos, de pasar el tiempo, nos va renovando, nos va rellenando, nos va refrescando por completo? Esto es a lo que David aludía en esta ocasión. Él estaba diciéndoles, Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Y Dios es el que causa esto en nosotros. Por eso Él dice lo siguiente. Ambas características, el fragante aroma de aquel aceite y también en este caso la frescura divina, vienen, ¿por qué? ¿Cómo termina el versículo 3? Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La razón por la cual estas dos cosas tienen lugar es porque el Señor está bendiciendo esto. Es porque el Señor da su bendición y estas cosas ocurren. Poéticamente, David menciona la misteriosa realidad sinérgica detrás de la unidad fraternal. Como en todo, hay responsabilidad divina y responsabilidad humana. No en la misma proporción e importancia, pero la hay. Lo bueno y agradable de estar en la casa del Señor, en Sión, como se nos dice aquí, demanda una labor conjunta. Si la comunión fraternal va a tener ese fragante aroma y esa sensación refrescante de forma única y distintiva, será porque los hermanos habiten juntos en armonía y porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La vida para siempre. Es algo muy interesante al final de este viaje. Recuerda que estamos haciendo un viaje, es una jornada de camino a la casa del Señor. Y ya vimos la angustia, vimos la alegría y ahora estamos viendo lo bueno y agradable. Vimos el esfuerzo desde el principio de resistir, de caminar, de avanzar, de hacer el sacrificio de caminar hacia Jerusalén, hacia Sión, hacia la casa del Señor. Pero al final de cuentas, y el contexto nos lo enseña de alguna forma, si el Señor no hace las cosas, en vano trabajamos. Y ese es el enfoque de la última parte del Salmo 133. Así es como termina David este salmo. Nosotros ponemos todo nuestro empeño, vamos, asistimos con un propósito, permanecemos con un propósito y es el de fomentar la unidad. Pero sabes, hay un factor que nosotros no controlamos, pero sabes, sí podemos estar seguros que va a ocurrir. Es una paradoja muy interesante. Nosotros no podemos controlar al Señor, pero si nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, sabemos que Él va a hacer lo que le corresponde. No porque lo forcemos, no porque nosotros lo obliguemos a hacerlo, sino porque Él lo ha prometido, Él lo ha declarado. Él dijo, el lugar donde los hermanos habiten juntos en armonía, allí es donde yo enviaré mi bendición y la vida para siempre. La vida para siempre. Y creo, para terminar el mensaje del día de hoy, que David puso esto hasta el final por una razón muy práctica. Si él hubiera comenzado su salmo de esta forma, probablemente la gente hubiera dicho, bueno, Dios es el que va a hacer todo y nosotros simplemente tenemos que esperar a que Él nos dé unidad, a que Él nos una, a que Él promueva esa fragante aroma, esa frescura entre nosotros a causa de la comunión. Pero Él lo pone hasta el final porque Él nos recuerda algo muy importante. Tenemos una parte activa en la comunión con la iglesia. Hay una serie de libros que me encantan.
se llaman Edificando Iglesias Sanas. Y el autor de esos libros es un ministerio llamado Las 9 Marcas de una Iglesia Saludable. Y en cada prólogo de los libros, el autor, o los autores más bien, dicen lo siguiente: ¿crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana? Si eres cristiano, creemos que lo es. Y de esta forma quisiera terminar el mensaje del día de hoy. El Señor promete que va a enviar la bendición, la vida eterna. Nosotros somos su pueblo, somos su iglesia. Y cuando estamos en su casa, Él nos edifica, Él nos llena de gracia, Él envía esa bendición para nosotros, esa bendición fragante. Nos convierte en un pueblo. Pero sabes, hay una responsabilidad de nosotros. Hay una responsabilidad de nosotros. Y esa responsabilidad la impone el mismo Dios. Así que te invito para que analices esta jornada de camino a la casa del Señor. Que recuerdes la angustia de estar lejos, la alegría de ir en camino y también lo bueno y agradable que es estar con los hermanos juntos y en armonía. Y que eso te motive a ti a participar más activamente en esta edificación, en la comunión. Y que cada vez que te reúnas con tus hermanos puedas disfrutar de ese fragante aroma, de esa canela rica y también de esa frescura espiritual. ¿Por qué? Porque tú y yo hacemos lo que nos corresponde y el Señor envía su bendición. Y eso espero que pueda pasar en tu iglesia y en todas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta jornada, Señor, este viaje espiritual que comenzamos. Y ya hemos terminado, Señor, al menos en mensajes. Y quiero pedirte por tu iglesia, Señor, para que nos ayudes y nos des sentido de participación, Señor. Que nos dejemos de coquetear con tu iglesia. Que dejemos, Señor, de considerar que la comunión y la unidad fraternal es asistencia. Eso es parte, Señor, es lo básico. Pero lo que hacemos cuando estamos ahí, Señor, la actitud y las acciones que nosotros tomamos son importantes. Bendice tu palabra, Señor. Que no caiga en corazones, Señor, duros, sino bien trabajados por tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a disfrutar lo bueno y agradable todo el tiempo, que es estar los hermanos juntos en armonía. En Jesucristo. Amén. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. De esta manera David nos llama a recordar la importancia que es mantener esa comunión fraternal, de estar juntos y en armonía. Hemos pasado mucho tiempo ya desde que tuvimos nuestras reuniones presenciales, pero ahora ha llegado el tiempo de volver a la casa de Dios. Y ese es el título de nuestra nueva miniserie de mensajes: de vuelta, de camino a la casa del Señor. Vamos a estar explorando el gran Jalel. Los salmos del 120 hasta el 136 lo componen. Esas canciones se les llaman cánticos de ascenso gradual. Y se tratan de canciones que utilizaba el pueblo de Israel cuando viajaban hacia Jerusalén, a la casa de Dios, a adorar, pero no solo de forma individual, sino colectivamente, todos como un cuerpo, como un pueblo, como el pueblo de Dios. Ahí analizaremos nosotros el Salmo 120, el 122 y también el Salmo 133. Y aprenderemos esos tres estados emocionales, esas tres experiencias. La primera, en el Salmo 120, veremos cómo se siente el no estar y tampoco poder ir de camino a la casa del Señor. En el Salmo 122, nosotros analizaremos lo que se siente estar de camino a estar en la casa del Señor. Y por último, veremos cómo el camino llegó a su destino y estamos en la casa del Señor con el pueblo del Señor.
Así que te animo para que puedas escuchar estos mensajes teniendo en mente ese peregrinaje espiritual, de estar muy lejos a llegar y estar juntos en armonía. Acompáñame a ver este viaje de camino a la casa del Señor.